Le mentí a mi familia para pasar la Navidad con mi amante. Ahora, un año después, estoy sola y con un embarazo encima. Siempre odié la perfección de mi familia. Mi esposo era el marido ejemplar, siempre puntual, siempre atento, siempre correcto. Mis hijas eran casi modelos de niñas obedientes y sonrientes, siempre siguiendo las reglas, siempre diciendo lo que se esperaba de ellas. La Navidad era el clímax de esa perfección, luces colocadas con exactitud milimétrica, regalos pensados hasta el más mínimo detalle, villancicos que parecían ensayados, sonrisas calculadas y comidas impecables. Todo parecía una postal que cualquiera envidiaría. Yo, en cambio, me sentía atrapada. No había espacio para errores, para deseos que no encajaran en ese cuadro perfecto. Cada año la misma rutina, la misma coreografía de afecto y felicidad. Y yo, día tras día, sentía que mi vida se desvanecía entre compromisos, responsabilidades y expectativas. La perfección de mi familia me asfixiaba, me aburría hasta el punto de doler. Una noche, después de una semana especialmente sofocante, decidí salir sola a cenar. Quería escapar de todo, aunque fuera por unas horas. Bebí demasiado, más de lo habitual, dejándome arrastrar por la sensación de libertad. Fue entonces que lo conocí. Él era un desconocido con una sonrisa descarada y una mirada que parecía retarme a romper todas las reglas. No era seguro, no era estable, y todo en él gritaba peligro, y yo no pude resistirme. Nos acercamos entre risas y caricias fugaces. Cada toque, cada roce me hacía sentir viva de una manera que no había sentido desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, no era la esposa ejemplar, ni la madre modelo, ni la mujer perfecta que todos esperaban. Era yo, con errores, impulsiva, deseando algo prohibido. Esa Navidad decidí mentirles. Les dije que tendría una noche de descanso, que cenaría con unas amigas, que necesitaba tiempo para mí. Nadie sospechó nada. Y yo, con el corazón acelerado y la cabeza embriagada de adrenalina y vino, me fui con él. No pensé en consecuencias, no pensé en las miradas de mis hijas ni en la decepción de mi esposo. Solo pensé en la libertad que sentía, en la chispa que me recorría el cuerpo y me hacía olvidar todo lo demás. La noche fue un torbellino, besos, caricias, risas, promesas vacías que, en mi embriaguez, parecían eternas. Sentía que podía escapar de la rutina, de la perfección, de todo lo que me ahogaba. Esa sensación de peligro y deseo me intoxicaba más que el vino. Nunca imaginé que aquel impulso cambiaría mi vida por completo. Cuando regresé a casa al amanecer, mis hijas dormían plácidas y mi esposo aún soñaba con la imagen de la esposa perfecta. Yo entré con cuidado, tratando de no dejar rastro, con la sensación de que había cruzado un límite del que no habría retorno. Esa noche no solo descubrí el deseo, descubrí la chispa que iba a incendiar mi vida entera. Después de aquella primera noche, no podía dejar de pensar en él. Cada mensaje, cada llamada, era un recordatorio de que había escapado de la perfección que me asfixiaba, aunque fuera solo por unas horas. Cada vez que mis hijas me pedían algo, cada vez que mi esposo me sonreía con confianza, sentía un peso en el pecho, una mezcla de culpa y excitación que no podía ignorar. Era un secreto ardiente, y cada día que pasaba sin ser descubierto me hacía sentir más viva, y más peligrosa. Los encuentros con él se volvieron frecuentes. Siempre en lugares discretos, siempre al filo de ser descubiertos. Cada roce de su mano, cada beso furtivo, era un recordatorio de que podía romper las reglas, que podía sentir algo prohibido sin importar las consecuencias. Por momentos, me sentía poderosa, por otros, aterrada. Sabía que estaba traicionando la confianza de quienes más amaba, pero el deseo y la adrenalina eran más fuertes que mi conciencia. Mis mentiras se acumularon rápidamente. Primero fueron pequeñas: saldré con amigas, tengo trabajo que hacer, voy al supermercado sola. Pequeñas excusas que parecían inofensivas, pero que pronto se convirtieron en una red imposible de sostener. Cada mentira exigía otra mentira, cada noche fuera de casa con él necesitaba un pretexto más elaborado. Comencé a vivir una doble vida: por un lado, la esposa y madre ejemplar; por otro, la mujer arriesgada, apasionada, libre de las cadenas de la rutina. Recuerdo una noche en particular. Salí con él y bebí más de lo normal. Me sentía valiente, irresistible, como si pudiera salirme de mi propia vida y jugar con el peligro sin que nadie se diera cuenta. Entre risas y caricias, sentí que todo era perfecto, que nada podía salir mal. Pero dentro de mí, había un miedo constante, un aviso silencioso de que ese juego no podía durar para siempre. Mientras tanto, mi familia seguía confiando en mí. Mi esposo hablaba con orgullo de mí frente a mis hijas, las niñas me contaban sus secretos con confianza, y yo estaba ahí, sonriendo y escuchando, mientras una parte de mí se desmoronaba por dentro. La culpa era como un zumbido constante que intentaba ignorar, pero cada vez era más difícil. Esa Navidad, el deseo y la traición se entrelazaron. Yo quería romper la rutina, sentir algo real, y lo había encontrado en él. Pero el costo estaba creciendo con cada mentira, con cada beso robado, con cada noche en la que me alejaba de la familia que decía amar. Y aunque intentaba convencerme de que podía controlarlo, algo dentro de mí sabía que tarde o temprano todo se descubriría. El peligro ya estaba allí, acechando. Cada mirada de mi esposo, cada abrazo de mis hijas, cada pequeña interacción en casa era un recordatorio de que el castigo por mis acciones podía llegar en cualquier momento. Y yo seguía jugando con fuego, sintiendo la chispa de libertad mientras el incendio se acercaba inevitablemente. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas aparecieran. Al principio, eran pequeñas, miradas fugaces de mi esposo cuando decía algo que no cuadraba, preguntas inocentes de mis hijas sobre dónde había estado, comentarios casuales sobre mis horarios. Yo fingía naturalidad, reía, inventaba excusas, pero dentro de mí, un nudo de ansiedad crecía cada día. Cada mensaje, cada llamada con él, ahora estaba lleno de urgencia y miedo. Sentía que jugaba con fuego y que una chispa podía hacer explotar todo. Aún así, no podía detenerme. La sensación de libertad y deseo era demasiado intoxicante. Me hacía sentir viva de un modo que la rutina y la perfección de mi hogar nunca habían logrado. Una noche, mi esposo comenzó a preguntar más directo: ¿con quién estabas realmente? Mi corazón se aceleró y mi garganta se secó. Intenté desviar la conversación, inventar historias, pero la presión se volvió insoportable. Mis hijas, aunque pequeñas, empezaban a notar mi nerviosismo. Su inocencia se mezclaba con la sospecha que yo no podía disipar. Y entonces sucedió. Una evidencia tonta, un mensaje que dejé abierto en mi teléfono, fue suficiente para que mi mundo se viniera abajo. Mi esposo vio todo. La traición quedó expuesta en segundos, y la devastación en sus ojos me atravesó como un cuchillo. No hubo gritos al principio, solo un silencio absoluto, pesado, cargado de decepción.
Mis hijas me miraban con confusión, sin entender completamente, pero percibiendo que algo terrible había sucedido. Los reproches comenzaron después. Palabras duras, llenas de dolor y rabia contenida. Como pudiste, repetía mi esposo, con la voz temblando, intentando contener la furia. Mis hijas lloraban, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo en su mundo se había roto. Cada lágrima que caía sobre la mesa de Navidad era un recordatorio de que la perfección que tanto despreciaba ahora me había aplastado. Intenté explicar, justificar, pedir perdón, pero nada parecía suficiente. La libertad que había sentido con él se convirtió en un peso insoportable. El amante, el escape, se volvió un recuerdo vacío, un instante que me había llevado al borde del abismo. La Navidad, que siempre había despreciado por ser perfecta, se convirtió en el escenario de mi ruina, la traición de la esposa y madre ejemplar. Esa noche comprendí que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Cada beso robado, cada mentira, cada noche fuera de casa había dejado cicatrices imposibles de borrar. Mi familia perfecta me odiaba profundamente, y yo me sentí más sola que nunca, atrapada entre el deseo que me había llevado allí y la devastación que había causado. Un año había pasado desde aquella noche que cambió todo. Un año en el que la culpa y la soledad se convirtieron en mis únicas compañeras. La Navidad que antes me parecía asfixiante, ahora era un recordatorio constante de mi ruina. Cada luz, cada adorno, cada villancico reproducido en la casa de mis padres o en la televisión me golpeaba con la memoria de lo que había perdido. Mi esposo no me hablaba más que lo estrictamente necesario, mis hijas apenas me dirigían la palabra, y el calor de mi familia se había transformado en un frío casi físico. Y encima estaba el embarazo. 6 meses de vida creciendo dentro de mí, fruto de un impulso que no pensé que tendría consecuencias tan devastadoras. Cada patada, cada movimiento de mi bebé, era un recordatorio de que no podía retroceder, de que la traición y el deseo habían dejado huellas permanentes. El amor de mi familia se había evaporado, reemplazado por desprecio y resentimiento profundo, y yo me sentía atrapada en un pozo sin salida. Intenté acercarme a ellos, hablar, explicar, pedir perdón, pero todo caía en un muro de silencio y miradas cargadas de odio. Mis hijas me miraban como si fuera una extraña, como si la madre que conocían se hubiera ido y solo quedara alguien que no merecía su cariño. Mi esposo me evitaba, cada conversación era un juicio silencioso que me recordaba lo que había hecho. La vida que antes conocía como mía se había convertido en un territorio hostil, y yo estaba sola en medio de él. Recordaba con amargura aquella primera noche con él, como me sentí viva y libre, y ahora esa libertad se había transformado en cadenas invisibles. La Navidad que creí que podía disfrutar como siempre, escapando de la rutina, se había convertido en un espejo de mi fracaso. Cada risa ajena, cada abrazo que veía a otros compartir, me recordaba que yo había perdido lo que más amaba. Mis días transcurrían entre soledad, llanto silencioso y miedo. Miedo de lo que vendría, miedo de cómo la familia que una vez amé podría aceptarme nuevamente, miedo de criar a mi hijo sin el calor y la confianza de su padre y hermanas. Y cada noche, al mirar mi vientre, sentía una mezcla de amor y desesperación, un pequeño ser que no pedía nada de lo que yo había hecho, pero que sería testigo de mis errores y de la ruptura que había provocado. La perfección que siempre desprecié ahora era un recuerdo cruel. No podía disfrutarla, no podía volver a mi vida anterior. Todo lo que había buscado, la emoción, la pasión, el escape, me había llevado a una Navidad más solitaria que cualquier otra. Y mientras escuchaba los villancicos desde la distancia, con lágrimas que no podía contener, entendí que algunas traiciones no se olvidan, que algunos errores pesan más que cualquier deseo momentáneo, y que la soledad podía ser un castigo tan frío y real como cualquier otro. Cada día que pasaba se sentía como un recordatorio constante de mi fracaso. Mi esposo ya no me miraba con la calidez de antes, solo con ojos fríos llenos de decepción. Mis hijas me evitaban como si pudiera transmitirles mi culpa con solo acercarme. La casa, que antes estaba llena de risas y vida, ahora parecía un museo silencioso donde yo era la única intrusa. Mi embarazo, que debería haber sido un motivo de alegría, se convirtió en un peso invisible que llevaba a todas partes. Cada movimiento del bebé me recordaba que no había vuelta atrás, que la chispa que una noche me hizo sentir viva ahora me tenía atrapada en la soledad más absoluta. A veces me quedaba sentada en la sala, mirando el árbol de Navidad de años anteriores, pensando en lo diferente que sería si hubiera tomado otras decisiones, si no hubiera buscado emoción en el lugar equivocado. Intenté acercarme a mis hijas. Quise abrazarlas, jugar con ellas, reír de nuevo, pero mis intentos eran recibidos con rechazo. Sus miradas eran el reflejo de la decepción que mi esposo sentía, y sus pequeñas manos se apartaban de mí como si yo fuera una extraña que se había infiltrado en su mundo seguro. Cada negativa era un golpe al corazón, una prueba tangible de que la confianza rota no se reconstruye fácilmente. El odio de mi esposo me dolía más de lo que imaginé que pudiera doler. No había gritos ni insultos, solo una ausencia silenciosa de afecto que me hacía sentir como si estuviera evaporándome dentro de la propia casa. Intenté hablar, lloré, imploré perdón, pero sus respuestas eran monótonas, frías, cortantes. Cada palabra era un recordatorio de que la traición que cometí había dejado cicatrices que él no estaba dispuesto a perdonar. A veces, por la noche, me recostaba y colocaba mis manos sobre mi vientre. Sentía a mi hijo moverse y, al mismo tiempo, sentía un miedo profundo, miedo de que él también creciera rodeado de esa distancia, de ese resentimiento, de ese vacío emocional que yo misma había provocado. ¿Cómo podía enseñarle a amar si yo misma había destruido la relación más importante de mi vida? Navidad se acercaba de nuevo, y con ella el peso insoportable de la rutina que antes desprecié. Cada adorno, cada canción, cada detalle perfecto que veía a mi alrededor me recordaba que yo había elegido romper el orden, que mi deseo de sentir algo diferente había convertido mi mundo en un lugar frío y vacío. No había culpables externos, todo el daño, todo el dolor, todo el rechazo era consecuencia de mis decisiones. Y en medio de esa soledad y arrepentimiento, entendí que algunas pasiones no valen el precio que exigen. Que algunas noches de deseo pueden arruinar vidas enteras. Que algunas traiciones dejan cicatrices que nunca sanan. Esa Navidad, yo no tenía risas, ni abrazos, ni cariño. Solo el frío silencio de un hogar que me odiaba y un hijo que aún no había nacido, pero que ya heredaba las sombras de mis errores. Llegó la Navidad. Un año después de mi traición, y aquí estaba, sola en medio de un mundo que antes era mío y ahora se sentía ajeno. Mi esposo no me hablaba más que lo imprescindible. Mis hijas, aunque me miraban, se apartaban de mí como si mi presencia fuera peligrosa. El calor que antes sentía en mi hogar había desaparecido, reemplazado por un silencio pesado y por miradas llenas de rechazo. La casa estaba decorada, las luces encendidas, los villancicos resonando, pero todo era un espectáculo al que yo no pertenecía. Cada adorno, cada detalle perfecto, cada risa ajena, me recordaba que yo no podía volver.
La libertad que busqué esa noche con él me había llevado a este desierto emocional, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Mi vientre de 6 meses era mi única compañía tangible. Cada patada, cada movimiento, era un recordatorio de la vida que crecía dentro de mí y que no había pedido nada de esto, pero que ahora tendría que enfrentar un mundo lleno de distancia, odio y resentimiento. A veces me recostaba en la cama, con la mano sobre mi barriga, llorando en silencio, preguntándome cómo alguien podía desear tanto algo prohibido y terminar tan completamente sola. Intenté acercarme a mis hijas esa mañana. Me arrodillé junto a ellas, intentando hablar, intentando sonreír, pero sus manos pequeñas se apartaron. Sus ojos reflejaban lo mismo que los de mi esposo, decepción, tristeza y desconfianza. Y en ese instante, entendí que la Navidad que una vez desprecié por ser perfecta ahora era un tormento insoportable. Cada abrazo perdido, cada sonrisa negada, cada palabra de reproche se clavaba en mi pecho como un puñal. Me senté frente al árbol, viendo los regalos que jamás abriría junto a ellos, y sentí que la soledad me envolvía por completo. No había arrepentimiento que pudiera borrar lo que hice, no había palabras que pudieran reparar el daño. La chispa de deseo que me hizo sentir viva ahora era ceniza fría en mi pecho. La emoción que busqué, la libertad que anhelé, me había dejado sola, odiada y vulnerable. Y mientras escuchaba los villancicos que antes me molestaban por ser demasiado perfectos, comprendí algo terrible. Algunas decisiones no tienen redención. Que algunas noches de deseo y rebeldía pueden cambiar para siempre la vida de todos los que amas. Que a veces, la Navidad no es alegría ni celebración, es un recordatorio cruel de lo que se perdió, de lo que nunca volverá. Allí estaba yo, sola, con un hijo que aún no había nacido, y una familia que me odiaba profundamente. La Navidad perfecta que desprecié se había convertido en un espejo de mi ruina, y no había escapatoria. La perfección que antes me abrumaba ahora me castigaba de la manera más dolorosa, con el silencio, la distancia y el recuerdo constante de que algunas traiciones nunca se perdonan.